Buenos días Iglesia Ríos de Agua Viva, ¿cómo están? Bendecidos, ¿vienen dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Qué bueno. Asimismo vamos a mandar un saludo a todos aquellos que toman a bien escucharnos, donde quiera que se encuentren. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de llevar este mensaje, subirlo a las redes sociales y que llegue hasta donde Dios permite. Reciban un saludo los amigos, familiares, hermanos en Cristo. Hoy me mandaron un saludo del ministerio donde pertenecemos, el pastor Chano. Me mandó un saludo hoy en la mañana preguntando por nosotros cómo estamos. Pues asimismo, todo el movimiento de Iglesia Evangélica de Cristo allá en San José, donde está la sede, reciban un saludo a todos aquellos que toman a bien escucharnos. Pues bien, vamos a iniciar el día de hoy con un tema que creo que ya está en la pantalla. Se llama, no había necesidad de ponerle tema nada más, se llama ¿Cómo está tu fe? Parte 1. ¿Sí? Es la parte 1. Este tema es muy amplio y voy a tratar de irme rapidito y que lo podamos concientizar y poderlo entender. Es rápido, pero lo estoy haciendo en dos partes para que podamos irlo entendiendo muy bien. El tema se llama ¿Cómo está tu fe? ¿Sí? Esto es a raíz del tema que sacamos de las ofrendas, es continuación casi les podría decir, porque la fe es parte primordial en nuestras vidas. Pues bien, fíjense que todos sabemos cómo el apóstol Pablo preparaba a sus discípulos, pero en el principio él atendía la obra y después de un tiempo ponía a uno de ellos. Sí sabemos que el apóstol Pablo anduvo un recorrido, todas aquellas tierras, anduvo recorriendo ciudad por ciudad, lugar por lugar, inclusive llegaba a lugares donde decía, vamos a pasar por tal parte a ver cómo está trabajando el Señor en esas iglesias, cómo el Señor se está manifestando en esas iglesias. Entonces él iba, abría la obra, tenía sus discípulos, los seguían y ya después de un tiempo, ya que él sentía que estaban preparados, los iba dejando, ¿no? En este caso, era su discípulo Tito, que lo dejó en la isla de Creta. Y si ustedes recuerdan y han leído en las cartas ¿cómo se llama? A Timoteo lo dejó también en Éfeso, ¿verdad? Ahí inclusive le escribe 2 cartas. Ahorita vamos a ir entendiendo cómo está la fe, cómo está tu fe. En este caso, vayamos a Tito, número 2, capítulo 2, versículo del 1 al 2. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parémonos, por favor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pues bien, oremos. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, que en esta hermosa mañana nos permites llevar este mensaje de vida. Yo te doy gracias, Padre, y te pido me uses mis labios, Señor, que sean los que lleven ese mensaje que tú quieres que tu pueblo escuche, que tú quieres que tu pueblo reciba, que tú quieres que tu pueblo manifieste y sienta esa fe de Dios, esa fe que tú nos has puesto en tu caminar, esa enseñanza, Señor, y te damos gracias, te pedimos que tu pueblo reciba la llenura del Espíritu Santo por medio de esta palabra. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, sentémonos. Miren, aquí en este versículo dice, pero tú habla lo que estás de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor. Fíjense que el apóstol Pablo le explica a Tito la forma, cómo deben de conducirse los ancianos. Y así todo el capítulo le sigue explicando, ¿sí? Cómo deben de conducirse las mujeres, los jóvenes, los que sirven, ¿sí? Y a todos
va explicando cómo debemos cada uno de actuar dentro de la iglesia. Y en el capítulo 15 termina diciéndole, en el versículo 15 termina diciéndole, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Estas mismas palabras se las decía a todos sus discípulos, inclusive ya lo decía yo, ay, se me está olvidando su nombre, ¿de quién fue el que le hablé? Ay. ¿Ya no? El que les acabo de hablar, perdóname Dios. Timoteo. Esas mismas palabras se les decía a Timoteo en sus 2 cartas también, ¿sí? Reprende, exhorta, ¿sí? Con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esa es una realidad, y es una realidad que nosotros como cristianos debemos de llevarnos bajo la disciplina del pastor, bajo la disciplina del guía de la iglesia, ¿verdad? Porque si se dan cuenta en el capítulo 1 del mismo Tito, sí, lo voy a leer, no lo traje aquí, no lo apunté, pero lo voy a leer. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, son los requisitos de ancianos y obispos. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, oigan esto, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El verso 10 es muy importante, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. En este caso, aquí podríamos decir los de la prosperidad, lo de la falsa prosperidad. Entonces, Pablo siempre trataba de que todo fuera bajo una línea, bajo la fe y con la sana doctrina. Fíjense que no siempre se menciona la fe en una forma positiva, si lo sabían, ¿verdad? La fe se menciona de muchas formas, no siempre en una forma positiva. Hay muchos tipos de fe, incluso niveles de fe. Ya lo hemos platicado muchas veces, que muchas veces nosotros ponemos la fe en las cosas materiales, la fe en nosotros mismos, la fe en los demás, pero no ponemos nuestra verdadera fe en el Dios grande y maravilloso, ¿no? En Dios Padre, la fe de Dios, la fe de Cristo. Y eso es algo muy importante. El apóstol Pablo y el Señor, a través de sus palabras, nos dicen que la fe del creyente tiene que ser sana, completamente una fe sana. Algo muy importante, nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿qué tipo de fe tenemos? Ustedes, hermanos, como iglesia, ¿se han preguntado a sí mismos qué tipo de fe tienen? ¿Una fe sana o una fe enferma? Eso es muy necesario que lo hagamos. Es una forma como de reflexión. Porque muchas veces, ¿tienes fe? ¿Crees en Cristo? No, sí creo en Cristo. Y los de por allá pues creen en sus ídolos. Y yo creo en fulano, creo en sultano, creo en mangano. Pero una fe sana, de acuerdo a la palabra de Dios, es la fe de Dios. No hay otra. La fe de Dios. Esa es la fe que nosotros debemos de llegar siempre. Y si esa fe está sana o está enferma. Porque cuando hay fe, hay confianza. La fe es confianza, no es desafío. ¿Sí? Si yo tengo fe, es porque tengo confianza. Confianza en esa fe de Dios. Tengo fe, esperanza en que todo va a venir de acuerdo al principio de Dios. Vayamos a Lucas 9:54. Ando como débil, como que me quiero caer. ¿Tiene una silla? Lucas 9:54. No, así está.
Lucas 9, verso 54. La palabra de Dios dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consumió? Todo esto lo hacen ellos porque el Señor reprende precisamente a Jacobo y a Juan. Los está reprendiendo porque, si nos damos cuenta, podemos ver que algunos discípulos, podemos ver que algunos discípulos del Señor, que su fe era muy extraña. En este caso estamos hablando de Juan y Jacobo, ¿sí? Era muy extraña. No estaban acorde a la enseñanza del Señor. Siéntense, todo está tranquilo. No estaba todo de acuerdo a la enseñanza del Señor. En este caso, en Lucas, igual ahí mismo, 9, 55, 56, nos dice: entonces volviéndose él, o sea el Señor, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea que tan confundidos estaban que ya no sabían ni qué decir, ¿verdad? ¿Sí? Tan confundido estás. No sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fíjense que ellos pensaban que era la forma correcta de manifestar su fe. ¿Se acuerdan cómo lo que dijimos al principio? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Caiga fuego del cielo, ¿verdad? Entonces, para consumirlos a todos, o creen, ¿sí? Y el Señor dice: esa no es la forma. Pero ellos lo que querían, en esa fe confundida, por eso decía yo, ¿cuántas veces tenemos nuestra fe, se confunde nuestra fe? Querían, válgase la expresión, como que quedar bien con el Señor. No, Señor, pues de una vez, pues si creen, que crean, y si no, pues que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Dice el Señor: pues esto no es el caso. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, vino para levantarlas, ¿verdad? Para salvarlas, para perdonarlas, ¿sí? No la forma como ellos lo estaban haciendo. Vayamos a 2 de Timoteo 1:5. Ahorita me van a ayudar en unos versículos. Pongan atención. 2 de Timoteo, del 1 al 5. 2 de Timoteo 1:5, perdón. 1:5. Dice la palabra de Dios: pues el propósito de este mandamiento, perdón, me equivoqué, ando un poco confundido. 2 de Timoteo 2 de Timoteo, estoy en primera, discúlpenme, ando un poco perdido. Bueno, el Señor no me va a dar la dirección. 2 de Timoteo 1:5, la palabra de Dios dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense que el apóstol Pablo reconoce que la fe de Timoteo no es una fe fingida. Ya lo estaba explicando ahí. La fe no fingida. Él esa fe ya se la había transmitido su abuela Loida, inclusive su madre Eunice. Ya se la habían transmitido, no era fingida, ¿sí? Inclusive hay un versículo en Romanos que dice que el amor debe ser sin fingimiento. Dicho por él mismo, en este caso el apóstol Pablo. El amor debe ser sin fingimiento, basado en una fe, válgase la expresión, no fingida. Veamos una fe, ¿qué es una fe fingida? Que no puede ser una fe auténtica. Una fe fingida no puede ser una fe auténtica. ¿Estamos de acuerdo? En Santiago 2, 14, 26 nos dice la palabra de Dios. Santiago
2, del 14 al 16. Santiago 2, 14, 16. Quien lo tenga, ayúdame, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ok. Fíjense aquí lo que le está diciendo, ¿no? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha, hermanos? ¿De qué aprovecha nada más? Esa pregunta nosotros nos la deberíamos de hacer, ¿verdad? Literalmente, esta es una fe que no sirve, una fe que no sirve para nada. Hay fe, pero no hay obras. Es lo mismo. La fe sin obras está muerta. ¿Sí? Hay fe, pero no obras. Es lo mismo, no sirve para nada. O sea, hay gente que aparentemente puede tener una fe muy grande, hermanos, pero no hay obras, y esta fe no produce nada. Por tal motivo, dice el apóstol, es una fe muerta. ¿Y lo muerto qué sucede? Muerto, no tiene vida. Fíjense que hemos mencionado tres tipos de fe distorsionada: fingida y muerta, como la que dice el apóstol Santiago. Voy a seguir leyendo el versículo 17 en adelante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hasta el versículo 26 vamos a seguir. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacen también los demonios, creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, fíjese cómo se expresa, hombre vano, incrédulo, inseguro. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras. Abraham, nuestro padre, no fue, lo dice como interrogante, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin fe está muerta. ¿Sí? Hemos, ya les decía yo, mencionado tres tipos de fe distorsionada: fingida y muerta, como la que el apóstol Pablo nos lo explica aquí precisamente en Santiago. Hay otro tipo de fe. Este tipo de fe es algo diferente, pero al fin y al cabo es la forma como se manifiesta. ¿Se acuerdan del hombre rico? ¿Han leído la parábola del hombre rico? ¿Está en qué? ¿En Mateo qué? Mateo 19. Busquemos Mateo 19, verso 16 al 24. Ayúdenme, por favor. ¿16 al qué? Al 24. Entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde que era muy niño. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. Y al oír el joven esta palabra se fue triste porque tenía mucha riqueza. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo en verdad que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjense que aquí él quería seguir al Señor y le pregunta, ¿qué necesito para llegar a la vida eterna? El Señor le empieza a explicar, ¿sí? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos principalmente. Después le continúa diciendo, ¿no? El joven le dice todo lo que tenía que hacer y el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Sí, o sea, era pues trabajador, ahorrador, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Y joven, sobre todo. Entonces el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, ¿sí? Y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Ustedes se atreverían a hacer eso? Vender lo que tienen, dárselo a los pobres y seguir al Señor. ¿Cuál es la expresión? En ceros, como se dice. Entonces, es algo que este joven pues no pensó que el Señor le iba a dar ese tipo de respuesta. ¿Sí? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ¿sí? Y tendrás tesoros en el cielo, ¿sí? Y sígueme. Cuando oyó el joven esas palabras, pues se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces ya lo decía el Señor Jesús a sus discípulos, de cierto les digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y el verso 24 dice, otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Voy a hacer nada más un pequeño comentario. ¿Sí saben qué quiere decir de acuerdo a la Biblia? Bueno, lo que nos está explicando. ¿Qué es un ojo de una aguja? ¿Qué es? A ver. Era una puerta, un marco de una puerta. Como una ventana estrecha, ¿sí? Muy chiquita. Así, muy chiquita. Así. Que pues era, supongamos, donde entraba tragaluz, vamos a decirlo así. Por eso decía el Señor, es más fácil que un camello entre ahí que un rico se salve. Fíjense que en aquellos tiempos había muchos fariseos. Pues casi todos eran fariseos. Fariseos y escribas, que precisamente llevaban esa misma teoría, esa misma práctica del joven rico. Lo que sucede es que eran unas personas muy religiosas. Ellos atesoraban todo. Ellos querían, véngase a tu reino, Señor, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, ellos buscaban su bienestar, ellos buscaban estar bien en lo económico. En este caso aquí habla del joven rico, que él fue producto de su trabajo, producto de su esfuerzo. Pero este tipo de gentes hacían lo que pues se llegó a hacer inclusive aquí en México en tiempo de la Inquisición. Te quitaban tus bienes, te quitaban todo y te juzgaban de hereje, de brujo y de tantas cosas te juzgaban, ¿verdad? O sea que la Inquisición lo que hizo aquí en México, ¿sí? Primero te castigó y después te investigó, ¿sí? Primero tú estás en herejía, tú eres brujo, pero era para adueñarse de tus bienes, para quitarte lo que tenías. Y en aquellos tiempos lo hacían pues también a su manera, ¿sí? Actuaban mecánicamente, eran gente religiosa. Los escribas, todos te hablaban de la ley, te hablaban de los principios de la ley, no matarás, no hurtarás, todo lo que marca la ley de Moisés, ¿sí? Pero de hecho no llevaban nada a la práctica, no lo llevaban. Tan es así que por eso el Señor optó por el segundo pacto, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos actuaban, dijéramos, mecánicamente. Si te decían, vamos a orar, iban y oraban y las horas enteras estaban en el templo orando. Si te decían, hay que ayunar, ayunaban. Hay que leer, pues iban al estudio y leían. Hay que congregarnos y se congregaban. Muchas veces aquí en la iglesia cristiana se sigue practicando este tipo de cosas. Nada más la gente va a orar cuando le recuerda el pastor y a veces ni eso hace. Muchas veces lee si es que le recuerda el pastor, si no tampoco lee. Muchas veces pues ni ayuna la gente. El ayuno es muy primordial en la fe cristiana. Ayunar, entregarle un día el ayuno al Señor, un día a la semana. No como decía un pastor, ¿verdad?
ya pasamos Navidad, ya pasaron las fiestas, ya comimos y bebimos y creció la pancita. Dice, y ahorita pues yo a partir de la semana que entra empiezo mi ayuno. Imagínense la forma de entregar el ayuno al Señor, para que bajes de peso. Esa es otra cosa. El ayuno es espiritual. El ayuno no nada más radica en los alimentos, radica en la abstinencia de muchas cosas, de tus actitudes, de tus comportamientos, ¿sí? Entonces, así me decía este pastor, dice, no, ya voy a empezar mi ayuno porque sí, subí 2-3 kilitos. No, pues está bien, me parece perfecto. Fíjense que el Señor no quiere que actuemos, porque eso sería actuar como si fuéramos unas máquinas. No quiere que hagamos las cosas robóticamente. Porque imagínense, si el Señor hubiera actuado o hubiera hecho al ser humano, como dijo él, la imagen y semejanza nuestra, ¿sí? Y no nos hubiese dado ese libre albedrío, no nos hubiese dado esa manera de caminar en la vida, ¿sí? Que tuviéramos que hacer robóticamente, hazte para allá, vente para acá, ven para acá, ora, camina, lo que estábamos haciendo ahorita. El Señor nos dio un libre albedrío, nos dio una libertad de pensamiento, palabra y obra. Él nos la dio, ¿sí? Entonces él no quiere que lo hagamos así, que lo hagamos por costumbre, que lo hagamos robóticamente, que lo hagamos por complacer a los demás, por ver mi figura. No, Él quiere que nosotros lo hagamos de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo al principio de Dios. Y esto es una forma como este tipo de gente lo lleva, lo hace pero no tiene vida. Esa es una fe religiosa, hermanos. Una fe religiosa. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que nuestra fe debe de ser, ¿qué? Una fe, lo acabamos de decir, sana, sobria, auténtica, verdadera. Eso es lo que debe ser una fe, sana. Porque imagínense, si lo hacemos a conveniencia, pues no tendría sentido, ¿verdad? En Mateo 8, del 5 al 13 nos dice, ya me estoy sintiendo por todo. Mateo 8, del 5 al 13, la palabra de Dios nos dice, ¿alguien ayúdeme? ¿Del 5 al qué? Al 13. Entrando Jesús en el Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjense, hermanos, ahorita hasta sentí escozor en mis manos, ahora sí que en mis manos. No nos engañemos. El Señor sabe qué nivel y qué calidad de fe tenemos. Y nos lo está mostrando aquí, nos lo está explicando muy claro en esta parábola del centurión. Bien clarito nos lo está explicando. Aquí algo que le agradó al Señor fue la humildad con que vino ese hombre. Fue la humildad como fue a pedirle, porque dice, un centurión rogándole en el verso 5, dice, fue rogándole con una humildad. Fue lo que le agradó al Señor. No llegó exigiéndole, no llegó diciéndole, pues me vas a tener que atender porque date cuenta que yo soy un centurión romano, ¿verdad? Y eran los que pues aplicaban la ley a su manera.
No llegó diciéndole de esa manera, y eso le agradó al Señor. Y sin embargo el Señor, ¿qué le dijo? Yo iré y le sanaré. Fíjense, una palabra muy importante. Fue y le pidió con humildad, le rogó que fuera a ver al enfermo, ¿verdad? Estaba atormentado, era un paralítico. Dice, yo iré y le sanaré. ¿Y qué le responde el centurión? Señor, en el verso 8, no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjense, no soy digno, no es que no quiero que vayas a mi techo. Yo no soy digno de poderte recibir. Eres mucho para poderte recibir, Señor. Eres lo máximo, Señor. ¿Sí? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense algo muy importante. Ya les decía, yo no llego exigiendo. Llegó a pedirle. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pedirle al Señor con nuestra alma contrita, humillada ante Él. Señor, tengo necesidad de ti. Señor, estoy enfermo. Señor, no tengo trabajo. Señor, mi hijo está pasando momentos difíciles. Señor, mi hija, mi esposa, mi hermano, mi vecino. Rogarle al Señor es lo que nosotros debemos de hacer. No que cuántas veces le pedimos, le exigimos. Queremos que nos cumpla. Y eso muchas veces en las iglesias, y me atrevo a decirlo, iglesias cristianas, te dicen, reta al Señor. Él te va a cumplir, Él te va a dar. ¿Yo quién soy para ir a retar? ¿Quién soy para exigirle al Señor? Yo tengo que ir y pedirle, como lo hizo el centurión, rogarle, humillarme ante Él. Señor, estoy enfermo, quiero sanidad. Si es de ti, sáname, Señor. Entonces, eso fue lo que al Señor le agradó. Algo muy así como les decía, yo sentí esos cosas desde que yo empecé a buscar esos temas. Sentí mucha alegría al ver, ¿verdad? Cómo hay gente que verdaderamente, pues gente preparada, ¿verdad? Se humilla al Señor. Y a veces aquellos que no tenemos nada, nos sentimos prepotentes, nos sentimos autosuficientes, ¿verdad? No vino diciéndole, yo soy un centurión del Señor. ¿Qué sucede? Al oír Jesús esas palabras se maravilló. Fíjense lo que dijo el Señor. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Fíjense lo que les está diciendo. Las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Termina diciéndole, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjense que todavía el centurión corrobora, ¿sí? En el verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el... perdón, no, estoy equivocado. Fue cuando vino Jesús acá... perdónenme. Corrobora más adelante, corrobora el centurión, que precisamente a esa hora cuando el Señor dijo que él iba a ser sanado, a esa hora fue sanado su criado. Fíjense, algo también muy importante. Esta persona no estaba actuando con una compasión tremenda y con mucho amor por alguien que estaba sufriendo. Si ustedes le pusieron atención al verso, él fue a pedir por su criado, no fue a pedir por uno de sus hijos, no fue a pedir por su esposa, por él mismo. Él fue a pedir por uno de sus criados. Pero ¿qué fue lo que le benefició a él, válgase la expresión? Esa humildad, lo vuelvo a repetir, la forma como le rogó al Señor, esa compasión y ese amor que él tenía por alguien que no era ni de su familia, para acabar pronto, pero estaba sufriendo, ¿sí? Era su criado. Imagínense el día de hoy, un trabajador cómo lo trata el patrón, y antes que los traían en esclavitud, pues cómo sería. Y este Señor mostró ahí su humildad. En Mateo 14:22
al 31, ¿qué nos dice? Ay, Señor. Ayúdenme. 22 al 31. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense. En el verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, para los que no sabemos, es aproximadamente a las 3 de la mañana. Entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sí? Esa es la cuarta vigilia. Entonces ya, dice, de la madrugada, ya estaba por querer amanecer. Ellos andaban en el mar. Y entonces el Señor se les aparece, ¿verdad? Andando sobre el mar, que ellos desde el momento dicen: pues oye, es un fantasma ahora, ¿qué se nos está apareciendo aquí, no? ¿Y qué dice el Señor? Se turbaron, lógico es, y dieron voces de miedo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Él se les estaba manifestando, se estaba presentando ahí entre ellos. Entonces cuando Pedro, que siempre era de los más animados, de los aventados, a veces como yo, que a veces hago cosas que ni las pienso, ya cuando me doy cuenta ya las estoy haciendo. Atrevido el hombre, pues luego se adelanta, ¿no? Dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor no se negó, ¿verdad? Digo: sí, vente mi cuate, vente para acá. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Pero qué pasó? Al ver que ese fuerte viento estaba pues tremendo, imagínense en el mar, un huracán, vamos a decirlo así, ¿no? Un fuerte viento, que aquellos que hemos ido al mar y nos ha tocado ver cuando está el viento bien duro, cómo se hace el agua, las olas, cómo se mueven, ¿sí? Estaba muy tremendo, pero al momento el Señor les tiende la mano y lo agarra, ¿verdad? Pedro entra en pánico, entra en temor y se empieza a hundir. Y dice: Señor, sálvame. Señor, sálvame, porque me estoy hundiendo, ¿no? El Señor les tiende la mano y lo saca. ¿Qué le dice en el verso 31 al final? Díganmelo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí entra algo muy importante, hermanos. Si nosotros decimos que tenemos fe, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudo yo que el Señor no me va a sanar? ¿Por qué dudas tú que no vas a tener trabajo mañana? ¿Por qué dudas tú que no vas a tener que comer? ¿Por qué dudas tú que no vas a tener dónde vivir? ¿Por qué dudamos? Hombres de poca fe. Nosotros no debemos de dudar. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor, en la fe de Dios, ya lo decía yo, y manifestarla y transmitirla, sobre todo nosotros que estamos aquí atrás de un púlpito, levantarlos a ustedes, darles ánimo, crean en el Señor, tengan fe en el Señor. Por eso el tema: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está? Porque verdaderamente tenemos a veces una fe muy precaria, hermanos. Tenemos fe en lo material, ya lo decía yo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿Cuántas veces entra uno y a veces yo a la familia le platico y le digo, yo a veces me canso de estar enfermo? A veces digo, ay Señor, no sé qué está pasando, pero ya no soporto el dolor. Falto de fe, hermanos, hay que ser sinceros. Falta de fe, falta de confianza, falta de amor al Señor. Tenemos que trabajar con nosotros mismos. No porque estamos aquí atrás de un púlpito, nosotros ya lo sabemos todo y lo podemos manejar todo. No es cierto. No es cierto. Todos somos seres humanos que estamos expuestos a prueba y error. A esas horas de la madrugada, diría yo, la corta vigilia, aquí decía, ¿verdad? Que estoy despierto. Y mi mente divaga. Digo, bueno, pues ya llegué a la meta, ¿no? El Señor dice que los más robustos, ¿qué? ¿A los cuántos años? A los 80 y los menos robustos a los 70, pues yo soy intermedio. Digo, pues a lo mejor ya son los tiempos de Dios. Pero es la fe, hermanos. Esa fe es la que nos debe de levantar. Nosotros no somos dueños de la vida. El Señor es el que es el dueño de la vida. Él da y Él quita. Así es que por lo tanto nosotros lo que debemos afirmar bien es nuestra fe. Fíjense que en el capítulo, dije 14, ¿eh? En el capítulo 8 le dice al centurión, grande es tu fe. Lo que acabamos de leer hace ratito en el capítulo 8. Le dice, grande es tu fe. Se agrada ver ese nivel de fe de esa persona, ¿verdad? Se agrada el Señor que les dijo, jamás había visto aquí un hombre con tanta fe, ¿verdad? Y uno de autoridad. Se agrada el Señor. ¿Pero qué le dice a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense que no se lo dijo a cualquier otro. Se lo dijo a uno de sus discípulos, de los más cercanos a él. ¿Sí? Con esto no me estoy justificando que yo le estoy sirviendo al Señor y no esté cercano al Señor. Pero sus discípulos como Juan y Santiago que le dijeron, no, que caiga fuego del cielo. Imagínense cómo hay controversia entre nosotros mismos. Sus discípulos que anduvieron con él, que los enseñó el Señor, 3 años y medio anduvo enseñándolos, dudaron y cayeron y se les cayó su fe. Estoy diciendo, no me estoy justificando yo. Era Pedro. Pedro posteriormente, ya decía yo, era muy atrabancado. Pedro era decidido, él se aventaba. Y recuerdan cuando sacó la espada, ¿no? Él fue el que le cortó la oreja al soldado, ¿no? Y no es con espada, no es con arma. ¿Sí? Él fue el que le dijo al Señor, hagamos 3 enramadas, Señor, para esto. O sea, él siempre quería sobresalir. En ese momento cuando estaba en las aguas, dice, pues yo quiero saber qué se siente caminar en medio del mar. Y su fe falló. Entonces nosotros lo que debemos tener siempre es bien cimentada nuestra fe. Bien cimentada. ¿Sí? Nosotros no debemos de dudar. Recuerden que dice en Efesios, la fe, la esperanza y el amor, sí, en Efesios, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Nosotros debemos tener esa fe, esa esperanza, que van a venir las cosas, hermanos, y van a ser por la voluntad de Dios, no por la voluntad mía. En Lucas 5, 17, 20, ¿qué nos dice? 5, 17. Ay, Dios mío. Sí. No, ya leí ese, ¿verdad? Perdón. Sí. No, perdón. Sí, 5, 17 al 20. ¿Quién me ayuda? Aconteció que un día él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar.
procuraban entrar y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la mucha gente, subieron encima de la casa y por el techo lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Fíjense algo muy importante. En este caso, ya creo que hemos leído esas parábolas, esas historias del paralítico, ¿verdad? Cómo lo llevaban sus amigos, vamos a decirlo así. Fueron a donde el Señor estaba, precisamente estaba hablándoles, estaba junto con los doctores de la ley, los fariseos, ¿sí? Habían ido todos ellos a Galilea precisamente a escuchar al Señor. Pero dense cuenta cómo en el verso 17 nos dice al final que el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí estaba el poder del Señor. Entonces llegan los hombres y ven que el Señor estaba en un lugar cerrado con mucha gente, porque había muchísima gente que fueron a escucharlo y no podían entrar por la puerta. Pero ellos se las ingeniaron. Ellos vieron la forma de entrar y llevar a ese paralítico ante los pies del Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo subieron al techo. Lo subieron por el techo, quitaron las láminas, no sé, el tejado, y lo bajaron y lo pusieron a los pies del Señor. Ellos lo que les importaba es que el paralítico estuviera adentro. Y lo lograron. A pesar de toda la multitud, a pesar de todo, y lo dejaron delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo. O sea, el Señor estaba al pendiente de todo. Le dijo al paralítico: hombre, ¿sí? Tus pecados te son perdonados. Pero fíjense, la fe de ellos. O sea que es muy importante que nosotros entendamos cómo cuando verdaderamente nosotros estamos entregados al Señor y oramos con mucha fe y le pedimos al Señor por la sanación de un hijo, la sanación de mi padre, de mi hermano, del vecino, la fe con obras va a obrar la fe, va a obrar la fe, hermano. La fe tiene el poder de Dios. Fue la fe de ellos la que salvó al paralítico. Y lo dice bien claro en el verso 20. Al ver él la fe de ellos, y se dirigió al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Y en el verso 23, ya nomás como complemento, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Fíjense nada más, algo tan maravilloso. Yo ya di un mensaje hablando de esto, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu lecho y anda. Y ahí nos explica el Señor las cosas que debemos de hacer. Fue en Lucas, ¿verdad? 17 al 20. Fíjense que tal vez nosotros no podamos ver la fe, ni de nosotros mismos, en este caso como el paralítico. Él estaba tan enfermo que ¿qué iba a estar pensando en fe? ¿Qué iba a estar pensando en creer en Dios? ¿Qué iba a estar pensando en que el Señor lo va a sanar? Cuando uno está enfermo, hermano, y está postrado en un lecho y está sufriendo, viviendo los dolores, viviendo todos esos estragos de la enfermedad, difícilmente, y lo digo con temor y temblor al Señor, se acuerda uno de Dios. Necesito uno de veras estar muy profundizado y llegar el momento en que dice: Señor, heme aquí, como decía Samuel, mi vida te pertenece, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ¿cuántos viven un problema o están enfermos? Van a tener fe, hermanos. Al contrario, reniegan. ¿Cuánta gente reniega? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo que comer? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué reniegan más bien? Lejos de estar ahí, ¿verdad? Y decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Pero fíjense que el Señor sabe el nivel de fe que tenemos cada uno.
Ay, no lo podemos engañar. La fe que debemos de tener no es una fe cualquiera. Tenemos que tener una fe sana, limpia. Ya lo decía yo, sobria, auténtica, genuina. Les he comentado algunas veces que he platicado con algunos pastores, hermano, y me lo han dicho. Es que tú algo estás viviendo, como diciendo, estás en pecado, ¿verdad? Algo está pasando en ti, que no sanas. Y así ya, ¿quién se ha atrevido como a decirme como que te falta fe? Y yo les digo, yo soy muy atrevido luego, pues contesto. Y a uno de ellos yo una ocasión le dije, si la fe se midiera con un parámetro, pues lo demás no te lo podría decir. ¿Dónde está tu fe y dónde está la mía? El nivel de fe, el único que la sabe es Dios, hermanos. Mi nivel de fe, el único que la sabe es Dios. Tu nivel de fe, la tuya, lo único que la sabe es Dios. Y tú vas a sentir esa manifestación de Dios cuando caminas bajo ese principio de fe. Ya les decía yo, no nos podemos engañar. Debemos de tener una fe sana. En 1 de Pedro 1, 3, 9, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 1 del 3 del 3 al 9. Esperen, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro. Sí, de capítulo 1 del 3 al 9. Por favor, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo del fin. Por lo cual, ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ustedes, que lo aman sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de su fe, que es la salvación de sus almas. Fíjense, nuestra fe debe ser ¿qué? Probada en el fuego. El verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vamos a ser guardados por ese poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros debemos ser probados. Entre más pruebas tengamos, más firmeza va a tener nuestra fe. Las pruebas son las que nos van a dar fortaleza. Decía el apóstol Pablo, yo tuve que pasar muchas pruebas, tuve que pasar muchas enfermedades. Yo le pedí al Señor que me sanara y el Señor me decía, bástate en mi gracia. Así decía el apóstol Pablo. Las pruebas son las que nos van a dar esa fuerza y nos van a levantar. Ay, Dios mío, fue el 5, ¿verdad? El cual vosotros os alegráis, aunque ahora con un poco de tiempo. Bueno, ya lo leí. Si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, hermano, lo seguimos diciendo. La prueba te va a traer aflicción,
te va a traer sufrimiento, te va a traer dolor, te va a traer hasta inseguridad, te va a traer miedo. Pero todo eso lo tienes que superar. Todo eso lo tienes que superar. Aquí dice, tienes que ser afligido en diversas pruebas. No nada más, hoy nada más no vas a tener trabajo. Ya, hoy no tuve trabajo. No. Pruebas muy difíciles que te van a atacar el corazón, te van a atacar el alma, te van a atacar el espíritu. Y esas pruebas las vas a tener que superar forzosamente. ¿Para qué? Para que esa prueba sea, para que sea sometida nuestra fe, que es más preciosa que el oro, fíjense. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Está hablando en este caso del oro. El oro, que es un metal precioso, para que sea genuino, auténtico, limpio, completamente puro, tiene que ser procesado en el fuego. Y así es nuestra fe. Y dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, todo eso va por medio de la presentación y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El verso 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso. ¿Hemos visto a Jesús? ¿Hemos visto a Dios? ¿Y lo amamos? Sí. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué dice? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como si fuera hecho. La fe es la certeza y la convicción de creer en lo que no se ve, como si fuera hecho. El 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así es que cuando nosotros hemos caminado, y me refiero ya tenemos cierto tiempo de vida, eso es. Nosotros día a día tenemos que ir afirmando nuestra fe. Para cuando llegue el momento, no desfallecer. Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Fíjense que mientras que no salgan los problemas, no sabes qué tipo de fe tienes. Ya lo decimos hace un momento. Y ahí te das cuenta si eres una persona madura o inmadura. Porque a veces, como luego decimos así vulgarmente, ¿no? Te ahogas en un vaso de agua. Oye, es que no. ¿Qué te pasa, mi cuate? Te estás ahogando en un vaso de agua. Y es cuando tú te vas a dar cuenta, oye, pues, de veras, todo esto va a pasar, porque hay fe. Y es cuando tú dices, ay, Señor, pues no cabe duda que soy un inmaduro. Ya me estoy ahogando en un vaso de agua. Pequeñito problema. Ahora te viene un problema grande, una necesidad grande, y no hay fe. ¿Cómo lo vas a superar? Pues nada más no, hermano. Nada más no. Algo muy importante que yo siempre lo he dicho, lo tienes que vivir para sentirlo. Y así mismo te vas a dar cuenta si eres maduro o inmaduro. Tú no puedes hablar de lo que no sabes. Si no has vivido, no puedes platicar cómo te fue en la feria. Tienes que vivirlo. Yo por eso muchas veces cuando los pastores se ponen a hablar de alcoholismo o dan enseñanzas o no quiero decir que estén mal, cada quien lo hace como Dios le permite, pero se ponen a darte explicaciones que no van acorde. Les preguntas, ¿tú algún día te has tomado una copa? No. Yo, válgame, Dios me perdone, yo nunca me he tomado una copa. Entonces, ¿cómo te pones a hablar de algo que no sabes? ¿Tú has sentido lo que es estar viviendo la agonía de un alcohólico? ¿Tú has sentido el sufrimiento cuando un alcohólico está revolcando, y no tanto como se dice por la cruda física, sino por la cruda moral? De a quién ofendiste, a quién dañaste. Dañaste a la esposa, a los hijos, al padre, a la madre. ¿Lo has vivido, hermano? No, pero ¿qué?
vivirlo, hermano, para poderlo sentir. Y ahí mismo te vas a dar cuenta si eres maduro o inmaduro. Con esto no quiero decir que a fuerzas tengan que pasar por esas pruebas, esa es otra cosa. Tampoco lo estoy incitando. Llámese alcoholismo, drogadicción y lo que ustedes quieran. Sí. Fíjense cómo Job reaccionó. ¿Recuerdan a Job? Job no era un judío, eso sí, si lo han leído. Job no era un judío, él era un gentil. Pero tenía una idea tan clara, su confianza y su fe en el Señor. Esa confianza, esa fe, nadie se la quitaba, a pesar de que era un gentil. Que después de las pruebas, fíjense algo maravilloso de lo que estamos hablando ahorita, quedó mejor que antes. Ya sabemos las pruebas que vivió, ¿verdad? Quedó mejor que antes que ellas. Fíjense que antes de las pruebas tenía todo. A Job no le faltaba nada. Hombre rico, un matrimonio estable, hijos rectos, tierras, ganado, criados. No le faltaba nada. No tenía problemas. Imagínense un tipo de gente de esas, ¿no? Que tiene todo. No tenía problemas. ¿Por qué? Porque él tenía confianza y fe en el Señor, acuérdense. No estoy diciendo que era más porque sí. Él tenía mucha fe en el Señor. ¿Qué pasó cuando el Señor permitió que las cosas fueran diferentes? En una semana perdió todo, todos sus hijos, todos sus animales, sus cosechas, y todavía, si fuera poco, la mujer se volvió en su contra. ¿Qué le decía a la mujer? Blasfema contra tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Reniega de tu Dios y mejor muérete, ¿verdad? Perdió los amigos. ¿Se acuerdan, si lo han leído el libro de Job, se acuerdan cómo los amigos fueron y según lo aconsejaban, que era lo que debería de hacer, pero todo lo contrario? ¿Sí? O sea que, amigos de esos, ¿para qué quiero amigos? Estoy viviendo un problema y en lugar de que vengan a darme una sana sugerencia, me transgiversan las cosas. Fue lo que le pasó a Job. Los amigos eso fueron y lo confundieron, llegaron y lograron confundirlo. Pero ¿saben qué? Algo muy importante. Job nunca estuvo más cerca de Dios que cuando vivió esas pruebas. Nunca. Fíjense la maravilla de Dios. Vivimos las pruebas cuando está la fe firme, cuando la fe está estable, a pesar de problemillas que suceden. Es cuando más el Señor está cerca de ti, hermano. Él te está cuidando, Él te está protegiendo. Él no te deja que te vayas al matadero. Y eso le pasó a Job. Y Job, lógico, su fe hizo que él no se soltara de las manos de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Dios me lo dio, Dios me lo quita. Pues es de Dios. Así es con nuestras vidas. La vida Dios me la dio, Él me la quita. Los bienes Él me los dio, Él me los quita. Él es el dueño de todo, ¿verdad? Fíjense que cuando terminan todas esas pruebas, dijo Job algo muy importante. Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Fíjense la maravilla de Dios. Cuando ya pasan todo ese tipo de cosas, ya tenemos, yo lo quiero creer, por fe, tenemos la facultad de ver a Dios. No me refiero en persona, sino la manifestación de Dios. Los hechos de Dios, ya los vemos en nuestras vidas, los vemos en nuestras familias, lo vemos en nuestro caminar. Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Fíjense que yo le he dicho muchas veces, yo no creía en Dios. No creía en Dios. Yo decía que Dios no existía. Que Dios no existía.
Cuando empiezo a tener un poquito de fe y empiezo a creer en Él, es cuando me doy cuenta y reconozco, como lo hizo Job, la grandeza de mi Dios. Y es cuando uno se da cuenta y siente, lo decía hace un momento, la presencia de Dios. Cuando estás en tu aposento, estás ahí dolido de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, sientes la presencia de Dios. Tienes esa calma, esa tranquilidad. Ven aquí, Señor. Mi vida te pertenece. Continúa diciendo Job: aunque Dios me mate, lo voy a seguir adorando, porque sé que mi Dios está vivo. ¿Cuántos amamos a un Dios vivo? ¿Amamos a un Dios muerto? Amamos a un Dios vivo. Hermanos, la fe verdadera tarde o temprano te sana. Tarde o temprano te sana. Y te libra de cualquier problema. Pero también, tómalo en cuenta, ya lo decíamos, tarde o temprano tiene que ser probada. A veces cuando te sientes más seguro, cuando estás más convencido de que tu fe está firme, aguas, no te descuides. Porque esa fe en cualquier momento va a ser probada. Y pregúntenmelo a mis hermanos. En cualquier momento tu fe va a ser probada. Dice la Biblia que la actitud que debemos de tener antes de las pruebas es de gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, porque la fe sin paciencia puede convertirse en temeridad, miedo, inseguridad, desconfianza, desánimo, reniegas de todo y de todos. No estás conforme con la vida, no estás conforme con tu persona, con tu cuerpo, con lo que tú tienes, no estás conforme, no tienes llenadero, eres un pozo sin fondo porque no lo cubres con nada, hermanos. Tu alma está vacía, está hueca. Cuando vives de esa manera, cuando no hay fe, cuando no hay paciencia, cuando no hay perseverancia, dice el Señor, hay que tener paciencia. La característica de una fe sana está en esta iglesia de que estamos hablando, donde estuvo Tito, que fue muy perseguida. Pablo hace hincapié de ellos y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, tienen una fe. Ellos, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran vituperiados, a pesar de que andaban tras de ellos seguían manifestando la fe, seguían transmitiendo el evangelio, seguían llevando el mensaje de Dios. Y eso es lo que nosotros deberemos de tener como ejemplo. La forma de cómo la fe de ellos se extendió no solo en Macedonia ni en Acaya, hermanos, sino en todos los lugares. Ellos no se encerraron en un núcleo, en un lugarcito. Ellos siguieron transmitiendo, a pesar de que eran perseguidos. Y esa enseñanza se las dio Pablo. Y no se queden estancados. ¿Por qué lo hacía? Él fue su ejemplo de ellos. Ya lo decía yo hace un momento. Él decía, pasemos por tal lugar a ver qué ha hecho Dios. No a ver qué has hecho tú. Porque esto es obra de Dios, no es obra del hombre. Es obra de Dios. Muestra que no solamente soportaron las pruebas con gozo, sin importar precisamente la persecución. Seguían hablando precisamente del Dios vivo y verdadero, con una fe sana, que es la que estamos hablando ahorita. Fíjense que otra característica, ya con eso termino, de la fe, de una fe sana, en Santiago 2:14. Santiago 2:14 al 26. ¿Quién me ayuda? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Perdón. Bueno, es la continuación del 17 al... Eso ya lo habíamos leído. Al 26. Del 17 al 26. Así
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok, ya se los expliqué cuando hablé de 2:14 al 16. Fíjense que de qué aprovecha, ¿sí? ¿De qué aprovecha, hermanos? Algunos se preguntarán y dirán, ¿no es el Señor el que suple nuestras necesidades? Y a veces nosotros nos contradecimos. ¿O acaso no es el Señor el que me da de comer? ¿Acaso no es el Señor el que me da sustento? ¿Acaso no es el Señor el que me da eso, el que me da lo otro? Pero vemos tantos ejemplos que el Señor usa. ¿Sabían ustedes que Él suple nuestras necesidades muchas veces por medio de otras personas? ¿Por otros medios? Alguien decía por ahí, ¿verdad? Aquellos ancianitos que van a un parque y desayunaron y se llevaron su pancito que no se comieron y se gozan echándole pancito migajas a los pajarillos. ¿Sí los han visto, no? Sí. Fíjense, inconscientemente ellos están haciendo algo que el Señor lo hace. Porque ¿qué es lo que dice el Señor? Ellos piensan que ya están haciendo una buena labor y sí la están haciendo. Pero los pajarillos, les lleves o no les lleves, ellos comen. Dice el Señor, si las aves siendo del campo, ¿qué? Si Dios cuida a una de las aves, ¿cuánto nos cuidará a nosotros? Entonces, pero sin en cambio, siempre va a haber alguien. Lo que decía aquí en el verso 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad y necesitan mantenimiento de cada día, nosotros debemos de actuar de esa manera. Aquí nos habla precisamente la fe sin obras. En el verso 18 dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Ya lo decía yo, el Señor muchas veces suple nuestras necesidades. Una fe sana es una fe que produce, es una fe que hace obras. Una fe sana es caminar bajo los principios del Dios grande y poderoso, el gran yo soy. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar por terminado este culto, agradeciéndole a Dios que nos permitió estar aquí. Levantemos y hagamos una oración. Gracias, Dios, gracias que me permitiste esta mañana, Señor, llevar este mensaje de vida. Te doy gracias que me sostuviste en este momento, Señor, y me diste la facultad para poder llevar tu palabra, para poderla transmitir. Gracias, bendito Dios, porque yo sé que estás conmigo. Dice tu palabra que tú conmigo y quién contra mí, Señor. Te doy gracias por mantenerme y sostenerme de pie en este momento, Señor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que me das de llevar esta hermosa palabra. Asimismo, repito y te pido, Dios, que tu pueblo no se vaya como llegó, que se vaya lleno del Espíritu Santo. Que esta palabra llegue en lo más profundo de su ser. Que esta palabra haga mella en su corazón y en su alma. Que llegue hasta lo profundo de sus huesos, Señor. Que no lo olviden. Que la fe sana es lo más importante que nosotros debemos llevar a cabo, Señor. Para poder caminar en este mundo cruel, en este mundo distorsionado, Señor. Donde hay tanta maldad. Sabemos que somos hijos tuyos. Sabemos que tú nos cuidas y nos proteges. Dice tu palabra que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y te creemos, Señor, porque estamos salvos y sanos por esa fe de Dios. Esa fe que nos levanta y nos va a llevar siempre
por ese camino de verdad. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.